Qué alegría tenerlos por aquí, de verdad, que nos alegra muchísimo. Bueno, pues entonces, en ánimo de la puntualidad que ustedes tienen y ese respeto maravilloso, pues vamos a comenzar. Entonces, pongámonos en la presencia del Señor, pidámosle al Espíritu Santo que nos dé su luz, que nos dé su compañía y que nos bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, hoy es el tercer día de este encuentro, de estos ejercicios. Comenzamos hoy en una particularidad que se llama el cultivo de la fe. Y el cultivo de la fe parte desde luego de lo que ya veíamos anteriormente cuando hablábamos de la semilla de la esperanza. Ya sembramos esa semilla y ahora nos hacemos responsables por ese arbolito que empieza a crecer y tenemos que cuidar esas hojitas y podarlo. Y ahí sí, como dicen las abuelitas, el árbol que nace torcido jamás su rama endereza, pero que tú seas capaz de construir en este adviento un arbolito bien derechito, un arbolito bien hermoso. Y hoy vamos a hablar de un tema genial que es el discernimiento. Para los que no me conocen, me presento. Mi nombre es Fabián García, soy diácono permanente, magíster en teología, actualmente encargado de la formación en el instituto que se llama Centro Ignaciano de Reflexión y Espiritualidad. Un instituto dedicado fundamentalmente a estos temas del discernimiento y de los ejercicios espirituales. Entonces, pues en el marco de este adviento, comenzar precisamente con esta capacidad que nos regala el discernimiento de decidir. El discernimiento nos conecta con esta realidad. Entonces, pues démosle gracias al Señor que nos permite estar aquí reunidos y alrededor de esta temática que nos convoca. Bueno, pues comenzamos entonces comentando un poco sobre el discernimiento, que es un arte que se puede aprender. Aquí en el instituto nosotros tenemos cada año una participación en 12 encuentros, así como hoy vamos a estar una hora reunidos, pues el próximo año con la ayuda del Señor tendremos nuevamente el curso sobre discernimiento. Si esta temática te interesa, pues vas a poder participar aquí mismo en el Instituto del Pilar en 12 encuentros iguales a este, donde profundizaremos mucho alrededor de lo que es el discernimiento. Y particularmente en este tiempo de Adviento, pues es una temática maravillosa, porque indudablemente el discernimiento se construye basado en la oración. Y este tiempo de Adviento es un tiempo magnífico para lograr precisamente esa conexión alrededor de la oración. El discernimiento es un arte que se puede aprender, es un don que Dios nos regala, pero ese don tenemos que pedirlo. O sea, a veces pensamos que el discernimiento nos nace natural, pero indudablemente al ser un don del Espíritu Santo nosotros deberíamos solicitarle, pedirle a Dios que nos enseñe a discernir, que nos acompañe en nuestros espacios de discernimiento. Entonces, es elegir y desde luego elegir es una parte esencial de la vida. Es algo que nos invita a encontrar nuestro espacio de diálogo, de como un amigo habla a un amigo, como diría San Ignacio de Loyola, que es un gran maestro del discernimiento, nos invita a hablar con Dios como un amigo le habla a un amigo. Y entonces realizamos este diálogo para que se consolide nuestro proyecto de vida. El discernimiento aparece en la Sagrada Escritura varias veces. Jesús describe, por ejemplo, al pescador que selecciona los peces buenos y descarta los malos. También vuelve a tirar al agua los peces pequeños con la idea de que más adelante estos peces él los va a poder volver a pescar. También piensa en eso gracias al discernimiento. O el mercader que sabe identificar entre las perlas, recuerden ese pasaje, la de mayor valor. O el que arando un campo encuentra algo que le resulta muy valioso porque él sabe que ahí hay un tesoro. Todo eso lo encontramos descrito en Mateo 13. Y entonces encontramos que el arte del discernimiento en este tiempo del Adviento es otra cosa más que pedirle al Señor que nos regale el don de la ciencia, el don del entendimiento, el don de la sabiduría. Se trata de hacer ejercicios que nos permitan identificar inteligencia, pero también habilidad y también voluntad. Ponemos en juego nuestra inteligencia, nuestra habilidad y la voluntad y la ponemos al servicio del encuentro con la voluntad de Dios. Buscar, hallar y hacer vida a la voluntad de Dios es lo que está detrás de un buen discernimiento.
tomar una buena, bella decisión, una decisión correcta que siempre te habrá de llevar a la alegría final, una decisión correcta que te bendiga con ese cambio. Es construir el reino de Dios que se manifiesta en nuestras acciones ordinarias, de tal manera que tú logres hacer esa expresión claramente de María en este tiempo que la hemos venido contemplando y que la seguiremos contemplando cuando dice, fiat, hágase en mí según tu palabra, dice Lucas 1:38. Y también en Lucas, pero ya en el capítulo 22, en el versículo 42, Jesús mismo nos enseña sobre el discernimiento y nos dice, y le dice a su Padre, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y eso es lo que buscamos con el discernimiento en este tiempo de Adviento. Dios nos invita a evaluar y a elegir. Nos ha creado libres, quiere que ejerzamos nuestra libertad. Y el discernimiento es esa herramienta. El Señor da la misión y tú tomas la decisión de seguir esa misión. Por lo tanto, desde luego es muy importante que le pidamos al Espíritu Santo que nos guíe en este tiempo del discernimiento. ¿A qué nos invita el Papa Francisco con el discernimiento? Nos dice que imitemos a los santos. En el caso de San Ignacio de Loyola, él quiso en un momento determinado de su vida, después de un momento difícil en el cual una bala de cañón le afectó gravemente una pierna y la otra también se la dejó herida, él empezó a leer la vida de los santos y se impresionó mucho con la vida de San Francisco, la vida de Santo Domingo. Y él se preguntaba si ya no querría dejar abandonar esa profesión que tenía de caballero y más bien quería cumplir eso que Santo Domingo y San Francisco le mostraban. Y desde luego la invitación del discernimiento es que aprendamos de estos grandes hombres de la iglesia a escuchar con el corazón. ¿Y a escuchar qué? Pues a escuchar la palabra de Dios, porque también se sustenta en la palabra de Dios el discernimiento, en la lectura espiritual, en esta vida de los santos que nos propone el Papa Francisco, que nos proponía como ejemplo. Y nos muestra el discernimiento que Dios trabaja a través de los eventos que nos ocurren en la propia vida. Es decir, que estamos constantemente llamados a evaluar lo que nos va ocurriendo. Y la invitación es que oremos nuestras propias vidas, que al final del día podamos decir, bueno, ¿cómo fue el paso de Dios por mi vida el día de hoy? Y en la medida en que voy encontrando en mi propia vida ese paso de Dios, pues voy haciendo oración a partir de ese paso. El discernimiento entonces es la ayuda para reconocer las señales con las cuales el Señor se hace encontrar por nosotros en la vida. Consiste en saber qué sucede dentro de nosotros, nuestros sentimientos, nuestras ideas, saber de dónde nos vienen, a dónde nos llevan. Y entonces esa oración, lo que tú vas orando, que es tu propia vida, entonces debes responder después de un rato de oración, preguntarte, bueno, ¿qué me dijo Dios? Porque el discernimiento parte de encontrar esa respuesta en tu oración. ¿Qué te va diciendo Dios poco a poco? Y también esa respuesta te ayuda para que no te autoengañes. A veces hacemos oraciones en las cuales nos quedamos hablando con nosotros mismos. Y ese es un error. En el buen discernimiento, desde luego, estamos invitados a identificar qué es lo que nos dice Dios. Entonces, nos puede pasar, como dice San Pablo en la carta a los Romanos, en el capítulo 7, versículo 19, no hago el bien que quiero, sino que obro el mal que no quiero. Y para eso es el discernimiento. Porque Jesús nunca obliga a seguirle, nunca. Jesús nos hace saber su voluntad, pero en nuestro corazón tenemos que saber decidir. Él nos deja libres. Y por eso la invitación es abrir el corazón a Jesús, ir a la alegría que Él nos invita, a la felicidad que Dios desea para cada uno, acercarnos a Jesús, dejar que Jesús entre en nuestros corazones y nos haga sentir su presencia. ¿A qué nos invita entonces el discernimiento? A conocernos a nosotros mismos, a que nuestra memoria, nuestro entendimiento, nuestro intelecto, nuestra voluntad, nuestros afectos, poco a poco se vayan ordenando, que no tengamos afectos desordenados que nos llevan hacia la envidia, la lujuria, la ira, la gula, el autocentramiento, la soberbia, la vanidad. Preguntarnos, bueno, ¿qué es lo que quiere Dios de nosotros? Y para esto requerimos un diálogo que nos facilita perfectamente el discernimiento. Unir la parte humana, la parte cognitiva
y la parte afectiva, las dimensiones nuestras, nuestra vida religiosa, nuestra dimensión humana, cognitiva y afectiva, todas convocadas hacia un discernimiento adecuado. Se trata desde luego de quitarnos nuestras propias máscaras, porque a veces incluso nos engañamos a nosotros mismos. Tenemos que desvelar, quitar esas máscaras. De tal manera que apaguemos el piloto automático. A veces a la sociedad de este consumo masivo, de este capitalismo, le interesa que nosotros vivamos nuestra vida como en piloto automático. Como que no pensamos, sino que nos levantamos, nos bañamos, nos vestimos, nos metemos al Transmilenio, nos vamos al trabajo, vuelve y juega una y otra vez. Entonces nos invita el discernimiento a cuestionar un poco nuestras formas de hacer, pero sobre todo a tomar contacto con los sentimientos que nos habitan. Identificar cuáles son mis pensamientos recurrentes. ¿Son positivos? ¿Son negativos? ¿En qué pienso yo constantemente? Tengo que preguntarme, porque la invitación es a conocer, como quien dice, nuestras contraseñas. Estamos muy acostumbrados a que si ponemos la contraseña como que se desbloquea la aplicación y entonces descubrimos un mundo que está detrás de la contraseña, pero tenemos que saber desbloquear, tenemos que saber cuáles son nuestras contraseñas para ir entrando con mayor profundidad a nuestro mundo interior, para poder ver dentro, identificar lo que decíamos ahora, esos afectos desordenados. A veces les damos importancias excesivas a cosas que no deberían. ¿Por qué me importa tanto tener, mostrar, aparentar? Importancias excesivas que a veces son, nos dejamos sacar de quicio por cosas tan sencillas. Pero la invitación con el discernimiento es precisamente en este tiempo del Adviento a alejarnos del vacío, alejarnos de la tristeza que a veces nos produce este tiempo, ¿no? Que es que no tengo dinero, que es que no tengo no sé qué, y no pensamos en lo grandioso de la Navidad, nos quedamos enredados en lo que no debería. Entonces se trata de salir de nuestro propio amor, querer e interés, de identificar cuánto estamos siendo a veces manipulados y nos dejamos manipular por esta sociedad de consumo y capitalista. Desde luego la invitación entonces a que nosotros vayamos llevando, el discernimiento exige o te pide que vayas en la medida de lo posible llevando un examen diario, que vayas viendo cómo fue el paso de Dios por tu vida, pero qué ha sucedido en tu corazón en el día. Es releer con calma antes de acostarte a dormir lo que sucedió en tu jornada, ver cómo ha acontecido en ti Dios, pero también qué sentimientos has experimentado durante el día. Y desde luego aquí se vuelve muy importante el deseo. Y qué preciosa esta palabra cuando hablamos del discernimiento, y más el deseo en este tiempo de Navidad, porque queremos un montón de cosas, ¿no? Nos preocupamos por los regalos y el árbol y los adornos y la ropa nueva y en fin, pero nos olvidamos que nosotros como seres humanos estamos en busca de algo que nos falta y que es mucho más que un regalo. Es como una especie de nostalgia de plenitud que Dios va poniendo en nuestro corazón. Y es precisamente esa nostalgia de plenitud, ese deseo de trascendencia, eso es signo de la presencia de Dios en ti. Y estás llamado en este Adviento a sentir esa nostalgia de plenitud, ese anhelo de trascendencia que solo nos va a dar Jesucristo. Y es bella la palabra, porque la palabra deseo viene de una expresión que significa decidius, es decir, sin o falto de estrella. Qué lindo, ¿no? Porque indudablemente es como lo que le pasó a los reyes. Vieron la estrella y la estrella los guió a Jesús. Eso es el discernimiento, es tener esa estrella que te guía a Jesús. Qué bello que hoy, en este momento en el que estamos precisamente pensando en eso, en cuidar esta plantita, nosotros tengamos esa conciencia de que nos falta esa estrella que orienta el camino de nuestras vidas. Unas vidas que a veces se dejan llevar por el sufrimiento, por la carencia, por las tensiones, pero este tiempo de Adviento es como una brújula para saber dónde estamos y hacia dónde vamos. Saber que el camino del discernimiento nos invita a conocer, buscar y hallar y hacer vida a la voluntad de Dios. Y reconocemos que tenemos hambre y sed de Dios. Qué lindo que nosotros realmente descubramos que esta Navidad lo que queremos es saciarnos
de esa agua que es Jesucristo, ese pan compartido, que Él es el que realmente nos logre llenar el corazón contra esta hambre y esta sed. Pero cuando hay una meta, cuando tenemos esa brújula y sabemos para dónde vamos, es porque más que ser buenos, es importante tener las ganas de serlo, tener ganas de cumplir esa voluntad de Dios. Y entonces nos acordamos de Jesús cuando le pregunta, se le acerca y le dice, ¿tú quieres ser curado? Y hoy en este tiempo de Adviento Jesús te pregunta a ti, oye, ¿tú quieres ser curado? ¿Quieres curarte? Así lo dice Juan 5:6. Y te lo preguntamos a ti que estás ahí. ¿Tú quieres ser curado en este Adviento? ¿Tú sí eres esa matita que está dispuesta a dejarse cuidar? Y la invitación entonces es a dialogar con el Señor en este tiempo, que aprendamos a entender qué queremos realmente, cómo es lo que el Padre nos está poniendo como misión. A veces nos quedamos en mucha quejadera, nos quejamos de lo que no tenemos, nos quejamos de lo que, pero si yo quisiera, pero no hacemos nada, nos quedamos en el querer y el discernimiento nos invita al hacer. No nos quedemos con las ganas. Eso que Jesús nos está invitando, esa voluntad del Padre hay que hacer la vida. Y eso lo logramos gracias a la acción del Espíritu Santo. Pero no corramos el riesgo de distraernos. Pasamos a veces mucho tiempo viendo series o jugando con el celular. Nos distraemos del objetivo de lo que Dios te está pidiendo. Recordemos que muchas personas sufren porque no saben qué quieren hacer con su vida. Muchas veces llegan a edades muy altas y se preguntan, ¿yo qué he hecho? Y este tiempo de Navidad y este tiempo de Adviento nos invita a preguntarnos eso con seriedad, porque tenemos el riesgo de transcurrir la existencia entre puros intentos y no lo logramos. Y el Señor nos pregunta, ¿qué quieres que haga yo por ti? ¿Cómo quieres que te ayude? Así nos lo dice Marcos 10:51. Y la invitación en este Adviento es, Señor, danos el deseo y hazlo crecer en nosotros. Él quiere hacernos partícipes de su plenitud, de su vida, y nos está invitando en este Adviento a que le demos espacio. Para eso es muy importante también dentro del discernimiento que hagamos nuestra propia autobiografía. Porque San Ignacio de Loyola, como les decía, nos dice, mire, si usted es capaz de leer su propia vida, allí va a identificar cómo ha sido el paso de Dios en su vida. Responder a esas cosas que le ocurrieron en su vida, pero que hoy en día usted es capaz de decir, ya entiendo para qué me ocurrió eso. Conocer mi propia historia. San Agustín, que es el patrono de nuestro Papa León, tiene una frase preciosa que dice ahí en el libro de sus confesiones, y he aquí que tú estabas dentro de mí y yo fuera, y por fuera te andabas buscando y tú estabas dentro. Entonces la invitación con el discernimiento en este tiempo del Adviento es entrar dentro de nosotros mismos, librarnos de ese pesimismo que a veces nos invade y preguntarnos, ¿de dónde me vienen estos pensamientos pesimistas, autodestructivos, este miedo? ¿A dónde me lleva? El discernimiento nos invita a detenernos, a hacer silencio, a pensar en nosotros mismos. Este tiempo de Adviento es un tiempo maravilloso de reflexión, que ayuda a librarnos de estereotipos tóxicos que a veces tenemos. El carro más grande, el que más plata muestre, la sonrisa más grande en las redes sociales, la falsedad a veces como aplaudida. No. San Ignacio en su convalecencia detectó estos movimientos interiores y empezó a aprender a comprender el lenguaje del corazón. Y esa es la invitación, que nosotros podamos comprender ese lenguaje del corazón. San Ignacio cuando nos habla del discernimiento nos dice que solamente hay 3 posibilidades y a esas 3 posibilidades él las llama mociones. Y esto desde luego lo profundizamos mucho más en el curso de discernimiento, pero se las presento. La primera se llama la desolación, la segunda se llama la consolación y la tercera se llama el tiempo tranquilo. Detrás de la desolación, de la consolación y del tiempo tranquilo, tú vas a experimentar unos sentimientos que las provocan. Y detrás de esos sentimientos que la provocan, San Ignacio nos invita a identificar de qué espíritu me vienen. Porque San Ignacio dice, miren, detrás de cada sentimiento que tú tienes hay un espíritu. Y él dice, hay un buen espíritu y hay un mal espíritu.
El buen espíritu te lleva a cumplir esa misión que Dios quiere que tú cumplas en este cumplimiento del reino de Dios, de hacerlo presente. Pero el mal espíritu también quiere que tú no lo logres, que te llenes de miedo, que te llenes de incapacidad, que te creas cosas que no eres. Y entonces nos dice San Ignacio que en la desolación también Dios nos habla y nos invita a que esa oscuridad del alma, esa turbación, esa moción de cosas bajas y terrenas, es lo que él llama la desolación. Agitaciones y tentaciones, movimientos que nos llevan a la desesperanza, a la falta de amor, que nos hacen perezosos, tibios, tristes, miedosos, separados de nuestro Creador y Señor. Y todos quisiéramos siempre, pues, y mucho más hoy en esta vida de redes sociales, pues todos quisiéramos una vida alegre, feliz y satisfecha, pero la realidad es que la vida no tiene solamente alegría, felicidad y satisfacción. Y entonces te empiezas a dejar llenar de remordimientos. Y literalmente es la conciencia que te remuerde, que no te da paz, como que buscamos esas cosas que no tenemos. Pero también debemos aprender a leer nuestra propia tristeza. Y eso es importantísimo dentro del discernimiento. El camino hacia el bien, recuerda, el Evangelio es estrecho y es cuesta arriba y requiere un combate, un vencernos a nosotros mismos. Tenemos que atravesar adecuadamente por la soledad y por la desolación para lograr apertura, para lograr una conciencia renovada. Entonces la invitación es que aún en medio de esas dificultades, aún en medio de la desolación, pues que nosotros seamos capaces de encontrar allí el camino del discernimiento. Y en este Adviento es muy lindo que tú te preocupes por esas cosas que te generan esos sentimientos como de desolación, cuando parece que el corazón está como oscuro, triste, para que aproveches el discernimiento y te preguntes delante de Dios, ¿qué está pasando con mi vida? Pero también a veces esos momentos de tristeza, esos momentos de preguntarnos, pues nos ayudan a mantenernos despiertos, favorece que estemos vigilantes, nos recuerda que debemos ser humildes, que debemos ser sencillos, que no nos dejemos llenar de caprichos, sino que al contrario, que nos analicemos interiormente, que sepamos realmente buscar esa voluntad del Padre, para que no tengamos esas relaciones comerciales que a veces tenemos con Dios. Yo me quedo aquí arrodillado y tú haces aquello. Yo te ofrezco esto y tú me das aquello. Más bien que tengamos una relación de diálogo con el Señor. Que tú puedas llegar en un momento determinado a hacer tu oración y preguntar al Señor, Señor, ¿y cómo estás? ¿Cómo te ha ido hoy? Qué lindo que tengas esa relación de diálogo cercano. Una vida espiritual indudablemente exige una relación viviente y que puedas generar espacios de contacto frecuentes con el Señor, no desanimarte, sino afrontar las pruebas, afrontar las dificultades, saberlas llevar adelante. Y el otro estadio del que nos habla el discernimiento es la consolación, que es la luz del alma, es una experiencia de alegría interior duradera. Las personas que viven en consolación no se rinden frente a las dificultades porque saben para dónde van. Y el que sabe para dónde va sabe qué bus tiene que coger. Entonces se monta y va, tiene su brújula, tiene esa estrella que lo guía, experimenta paz, aún en los momentos de dificultad. Son personas que como dice, se inflaman en el amor de su Creador y Señor, porque han descubierto que esa voluntad del Padre se puede cumplir y entonces presentan cosas que son ordenadas al servicio de nuestro Señor, a la alabanza de nuestro Señor. Mantienen creciendo en esperanza, creciendo en fe, creciendo en amor, con una alegría interna, deseo de las cosas celestiales, buscando la salud del alma. Personas que se van aquietando, se pacifican, se llenan de esa paz interior. Pero desde luego, la consolación que nos genera esa paz es un regalo de Dios. Y la buscamos porque nos da paz, porque nos lleva hacia el Señor, porque nos pone en el camino para hacer las cosas buenas, para hacer las cosas bien.
pero realmente esa consolación nos impulsa y nos mantiene, pero también tenemos que saber que es un regalo, esa familiaridad con el Señor. Y aquí una advertencia muy importante, y es que el maligno también nos genera falsas consolaciones. A veces queremos hacer el bien y nos damos cuenta después que no lo estamos haciendo. San Bernardo tiene una frase que es muy bella que dice, se buscan las consolaciones de Dios y no se busca al Dios de las consolaciones. Mucho cuidado, porque realmente tenemos que buscar las consolaciones verdaderas. El mal espíritu a veces nos genera consolaciones. A eso lo podemos llamar tretas, tretas del mal espíritu. Y para eso es el discernimiento. Y para eso es este tiempo del Adviento. Porque a veces piensas que estás buscando detrás y resulta que vas detrás del mal espíritu que te quita la paz, que te quita la tranquilidad. Entonces la invitación es a que seas capaz de enfrentar ese mal espíritu, de ponerte delante de él y decir, no te quiero en mi vida. No podemos ser como ese fariseo que está en Lucas 18:9 que dice, te doy gracias, Señor, porque yo rezo, porque no soy como esta gente que no te busca. No, 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 no. Al contrario, con humildad. Porque a veces nos dejamos llevar del mal espíritu y ese mal espíritu nos hace agresivos, nos hace enfurecidos, nos llenamos de vanagloria, de soberbia, de egocentrismo y ahí estamos fallando. Sabemos que el maligno se presenta de forma astuta, disfrazado como ángel de luz, nos engaña. Cuando más creemos que nos conocemos, ahí nos damos cuenta de esos errores. Porque el mal espíritu nos llega por el lado flanco, por esa piedrita con la que solemos tropezar. Y entonces en este tiempo del Adviento, permitamos que la gracia de Dios siga trabajando en nosotros, ayudándonos a crecer en libertad y conciencia. Pidámosle al Espíritu Santo que nos acompañe en este camino del discernimiento, que nos permita identificar la auténtica consolación y desenmascarar las falsas consolaciones, las tretas del mal espíritu. Que nos lleve siempre a la alegría, a la paz. Por otro lado, desde luego, también el discernimiento nos invita a que hagamos una buena elección. Y por eso nos invita a que nosotros revisemos con mucho cuidado cuáles son los pros y los contras de aquellas cosas que necesitamos decidir. Pero también identificar qué emoción me producen. Ya decíamos, ¿esto me produce consolación, me produce desolación o me mantiene en un tiempo tranquilo? ¿Qué sentimientos me produce? Esto me viene del buen espíritu, del mal espíritu. Y para esto hay que orar, aprender a tener la práctica. Así podremos identificar signos que nos confirman o nos desmienten nuestras decisiones puestas delante de Dios. El tiempo es un criterio fundamental para reconocer la voz de Dios. Como les decía ahora, muchas veces recorriendo la propia autobiografía, uno descubre los para qué. Ay, Dios mío, eso fue terrible, pero hoy en día entiendo el para qué. Y eso me hace más fuerte, me hace más maduro, me hace más preparado. El buen espíritu que comunica, comunica paz, una paz que dura, una paz que permanece en ti, una paz que trae armonía, unidad, fervor, aumenta tu confianza, pero puesta en el Señor del universo, que nos ama inmensamente y sabe que gracias al discernimiento, que lo recibimos como un don, como un regalo maravilloso, entonces nos conduce hacia la eternidad. La invitación, desde luego, en este tiempo del Adviento es que mantengamos una actitud vigilante y pegados de las posibilidades que nos brinda el discernimiento. Porque el maligno siempre quiere arruinarnos todo, el mal espíritu quiere llevarnos hacia abajo, pero el buen espíritu quiere salvarnos, quiere llevarnos hacia el cumplimiento de la voluntad de Dios. Y no podemos perder la humildad de sabernos guiados, pedirle a Dios que ese buen espíritu nos guíe, que nosotros nos dejemos llevar de su mano, que Él se haga parte de nuestro propio corazón, que nos persuada de ser justos, de ser buenos, de ser correctos, que no confiemos demasiado en nosotros mismos, sino que confiemos en la gracia de Dios. Este tiempo es bello para esto.
La invitación entonces, desde luego, es a que a través del discernimiento aprendamos a leer la propia vida para no malgastarla, que confrontemos la propia vida con la palabra de Dios, con la doctrina de la iglesia, que la voz de Dios resuene en nuestro interior con calma, en medio del silencio, en medio de nuestros exámenes diarios. Y vale la pena recordar a Primera de Reyes 19:11, cuando pasa y Elías dice, y me habló en la brisa suave. Que nos busquemos espacios de brisa suave para escuchar la voz de Dios. Una voz que no se impone. La voz de Dios es discreta, es respetuosa, es humilde. Por eso también nos pacifica. Tenemos que buscarla. En medio de estos mundos convulsionados, en medio del discernimiento, tenemos que calmarnos un poco, entrar en nosotros mismos, mirar dentro de nosotros mismos, mirar qué está sintiendo tu corazón. Jesús nos revela un Dios que está lleno de compasión, es un Padre misericordioso, lleno de ternura, dispuesto a sacrificarse a sí mismo para salir a nuestro encuentro. Es un Padre misericordioso. Hermoso en Lucas 15. Si escuchas a Dios, Él te dirá qué debes hacer. Ábrele el corazón a Dios y Él te dirá qué hacer. Para eso es el discernimiento. Para que la palabra de Dios toque un corazón y lo logre cambiar. Cuando el corazón cambia, cambia la vida. Y estas herramientas del discernimiento te ayudan precisamente a eso, en este tiempo de Adviento. Porque Dios quiere que seamos más fuertes, más buenos cada día. Esta amistad con Dios tiene la capacidad de cambiar nuestros corazones. Hay una oración que está presente en la liturgia de las horas que ustedes seguramente la conocen y empieza diciendo, Dios mío, ven en mi auxilio, Señor, date prisa en socorrerme. Qué lindo cuando hablamos del discernimiento poder decir, Señor, ayúdame a discernir. Este tiempo de Adviento me ayude a cambiar este corazón duro como piedra, que se vuelva un corazón de carne. Yo sé que solo no puedo salir adelante, pero contigo sí puedo. Quiero que me podes, Señor. Yo solo no puedo amar, yo solo no puedo vivir, yo solo no puedo reconocer la salvación que me ofrece. Pero si tú obras en mi vida, sí lo vamos a lograr juntos. Otra invitación que es fundamental dentro del discernimiento es la invitación al acompañamiento espiritual. Mirarnos al espejo con la ayuda de otro, buscar el acompañamiento espiritual, buscar espacios de recogimiento, ejercicios espirituales, espacios de discernimiento, que te permitan darte ese tiempo que se requiere para profundizar en el discernimiento. Cuando tienes que tomar una decisión fuerte, pues regálate al menos un día de oración para que le pongas al Señor las decisiones que deseas tomar. Que sea Él el que las bendiga, que sea Él el que te oriente. Darnos a conocer sin tener miedo. En un mundo en que nos pide que nos mostremos siempre fuertes, que nosotros sepamos ser frágiles, sensibles, débiles, temerosos. Delante de Dios, Señor, yo contigo puedo, pero solo no. La ternura de Dios con la samaritana, recordémosla. Con Zaqueo, con la mujer pecadora, con Nicodemo, con los discípulos de Maús. Él siempre está dispuesto a quedarse con nosotros, a acompañarnos. Y el discernimiento es ese camino de la oración que te pone con Jesús. Y el acompañamiento es importante porque el acompañante te ayuda a comprender mejor los signos, a leer los signos de los tiempos, la voz del Señor, pero también la voz del tentador, del que no quiere que tú triunfes. Entonces la invitación desde luego es a que volvamos, como les decía al comienzo, como María, a decir fiat, hágase en mí según tu palabra. Como María, que nosotros en el discernimiento podamos decir, como María, ¿no? En Juan 2:5, hagan lo que Él les diga. Esa es la invitación, que descubras qué es lo que Jesús te está diciendo. La Biblia está llena de esta frase de no temas, no tengas miedo. Y desde luego el discernimiento se vuelve esa lámpara. La palabra de Dios es lámpara que orienta nuestros pasos, que nos guía por el camino el cual debemos recorrer. Entonces, desde luego, la invitación es a que nosotros comprendamos que el discernimiento tiene unas bondades muy grandes y sobre todo para este tiempo del Adviento que nos permiten conectar con esas realidades. Resumiendo, entonces,
Van a ver ustedes que el discernimiento entonces nos permite ponernos en ese contacto entre el buen espíritu y el mal espíritu. Nos permite que nosotros escuchemos al buen espíritu y nos dejemos guiar por él y que ataquemos esas voces del mal espíritu en nuestras vidas. Hoy me hizo la presentación. Oh, caramba. Bueno, entonces la invitación es a que sigamos las huellas de Jesús, que nosotros seamos capaces de convertirnos en este tiempo del Adviento en seguidores de esas huellas, huellas que nos han de poner con Él, que nos dejemos guiar por el Espíritu Santo, que ese Espíritu Santo nos quiere llevar al buen camino. Tradicionalmente, como les decía, discernir, poder ser capaces de identificar a dónde me quiere llevar el buen Espíritu. En resumen, ¿qué es el discernimiento espiritual? Es el arte de interpretar hacia qué dirección nos conducen los deseos del corazón, sin dejarnos seducir por aquellos que nos llevan a donde nunca hubiéramos querido llegar. A veces nos damos cuenta que nos dejamos llevar de la soberbia, del egocentrismo, del autocentramiento, y eso es lo que no debería. El discernimiento es el término genérico para la práctica de toma de decisiones en mi situación de vida concreta para buscar la voluntad de Dios con mis talentos, los que el Señor me regaló. 6 cosas que necesitas saber acerca del discernimiento espiritual. 1. Que en nuestro sentir actúan 2 fuerzas que debemos reconocer, el buen espíritu y el mal espíritu. Y tú decides por cuál te dejas llevar. Que debemos reconocer dónde nos conducen las emociones, esos sentimientos, esos pensamientos repetitivos. ¿Son buenos? ¿Son positivos? ¿Te están llevando? ¿O al contrario, son malucos? ¿Te llevan al miedo, al temor, a la incapacidad? Que cada una de esas fuerzas mueve hacia su propia dirección, que el mal espíritu te quiere arrastrar y el bueno también, y tú decides. Unos nos abren a la vida, otros nos cierran y llevan por caminos de muerte. Que las influencias exteriores se encuentran connivencia en nosotros y la reconocemos como actuación del buen y del mal espíritu. ¿A dónde me lleva esto? ¿Me estoy dejando llevar por la lujuria, por la envidia, por la soberbia? ¿O por el amor, por la ternura, por la misericordia, por la compasión? El buen espíritu nos mueve a la libertad y al amor de Dios y a los hermanos, y el mal espíritu nos mueve a la esclavitud. Que para elegir bien es indispensable, que necesitamos sí o sí aprender a distinguir estas fuerzas y tener libertad interior. La invitación desde luego a la oración, y que este tiempo del Adviento nos conecte con este anhelo del encuentro dialogante con Jesús, como un amigo habla a un amigo. Dejemos moldear nuestro corazón, podar el corazón, como decíamos al comienzo. Qué bello que nosotros nos demos la oportunidad en este tiempo del Adviento de ponerlos en las manos del Creador. Padre, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Desde luego la invitación es a que oremos, si es posible, con la palabra de Dios en nuestra mano, pero que nos dejemos orientar del Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo nos ponga con ese deseo que tiene el buen Espíritu de llevarnos por los pasos que nos conducen a este camino de la santidad, a este camino de ponernos en esta voluntad de vida eterna, que solamente nos viene precisamente de dejarnos llevar en buen sentido de la palabra por el Espíritu de Dios. En buen sentido de la palabra, ¿por qué? Porque a veces nos dejamos llevar de lo que no debemos. Nos dejamos llevar de las ganas de poder, de placer, de tener. Y el mal espíritu se viste de ángel de luz y creemos, sí, eso está bien, yo necesito esto me lo merezco. Y empezamos a ser como esos fariseos, porque yo me lo merezco, yo soy distinto. Esa soberbia, esa vanidad, esa arrogancia. Qué lindo que en este tiempo del Adviento el Señor nos regale la herramienta del discernimiento para poder crecer en humildad, en sencillez, para salir de esos miedos, de esos temores que nos aquejan, de eso que no nos deja seguir con la luz que nos debe orientar, con la brújula que es Dios, con esa estrella de la que hablábamos. Es muy lindo que en este momento podamos pensar en cómo esos reyes se dejan guiar por la estrella. La estrella los alumbra, los guía, los lleva
y los pone a los pies de Jesús recién nacido. Qué lindo que en este tiempo del Adviento, efectivamente, siguiendo la parábola que nos está proponiendo el instituto, nosotros nos dejemos podar y salgamos de ese propio interés, amor, querer e interés que nos genera vanagloria, y más bien que nos pongamos en camino hacia hacer del discernimiento una herramienta que nos permita crecer como pueblo de Dios. Yo les decía, es importante que entendamos que esto hay que llevarlo en la medida de lo posible a través de un diario espiritual. Que tú puedas ir respondiendo a esas tres necesidades. La primera, que cuando hagas oración, te respondas a la pregunta ¿qué me dijo Dios? Y que lo vayas consignando poco a poco, dos rengloncitos, ¿qué me va diciendo Dios? Y tú vas viendo poco a poco cómo el Señor te va hablando en la oración. Segunda respuesta, ojalá la pudieras llevar en tu diario espiritual diariamente también. ¿Cómo fue el paso de Dios por mi vida el día de hoy? Ya les decía, a ver, hoy en general fue un día de consolación, fue un día de desolación o fue un día de tiempo tranquilo. Y si digo que fue de consolación, ¿qué sentimientos me producen esa consolación? ¿Viví alegría? ¿Viví esperanza? ¿Viví bondad? O por el contrario, es desolación. Pero es una desolación que me acerca a ser humilde, a ponerme delante de Dios. ¿De dónde me viene esta desolación? Porque claramente a veces el buen espíritu te puede producir desolación. Porque tú te das cuenta que la estás embarrando, que te estás equivocando. Y entonces es una desolación que te viene del buen espíritu. Y aquí podemos entender que las desolaciones pueden venir del bueno o del mal espíritu y también las consolaciones. Como te decía, a veces el mal espíritu te consuela y a eso lo llamamos tretas. Se disfraza de ángel de luz, quiere confundirte, te lleva por el camino que tú no quieres y tú te dejas llevar pensando que estás cumpliendo la voluntad de Dios porque tienes que afinar tu capacidad de discernir. Esto va a ser muy importante en el camino del discernimiento. Entonces lleva a estudiar espiritual. En una columna escribes qué me dijo Dios en mi oración y en otra columna escribes cómo fue el paso de Dios por mi vida. Y en la segunda parte del cuaderno, qué rico que puedas escribir tu autobiografía. Esta no es para publicarla ni para que la gente sepa que tú eres un gran escritor, no. Es para identificar cuáles son los para qué, esas cosas que ocurrieron. Fue muy dura de pronto tu infancia, pero hoy en día eres capaz de leer un para qué. ¿Cómo te fortaleció Dios? ¿Cómo te hizo la persona que eres hoy en día gracias a esas circunstancias difíciles que te correspondió vivir en tu infancia? Pero entonces, que puedas llevar un diario espiritual se vuelve muy importante dentro del discernimiento y desde luego en el curso de discernimiento pues te enseñamos mucho mejor a cómo diligenciarlo diariamente. Pero por ahora si quieres ya sabes. Primera columna, que me dijo Dios en mi oración. Segunda columna, cómo fue el paso de Dios por mi vida. Y en la segunda parte del cuaderno empieza a escribir poco a poco tu autobiografía. También desde luego te invitamos a que en este tiempo del Adviento permitas que así como María permitió, diciendo fiat, hágase en mí según tu palabra, que ustedes en el seno de sus familias también acepten la llegada del niño Jesús. Que ustedes también puedan decir como María, fiat, hágase en mí según tu palabra, niño Jesús, quiero que crezcas dentro de mí. Quiero que cuando sea el día de la Navidad yo pueda decir, yo soy testigo. Yo he sentido a Jesús crecer dentro de mí. Lo he dejado que me habite y que en nuestras familias llegue esa Navidad, permitiendo a Jesús que nazca en cada una de esas familias, que crezca, que se desarrolle dentro de nosotros mismos para poder ser testigos de Jesús. Que el discernimiento sea esa herramienta que nos permita decir como María, hágase en mí. Yo quiero que nazcas en mí, te doy toda la autoridad de seguir creciendo y desarrollándote en mí, para que podamos llegar a decir como Pablo, ya no soy yo, es Cristo quien vive en mí. Qué lindo que el discernimiento nos pueda permitir estas fortalezas, este caminar, este ser capaces de ponernos en las manos del Señor.
Que en este tiempo de Adviento tú también prepares tu familia adecuadamente para la llegada de este niño que nos llena de esperanza y de luz. Desde luego, será fundamental que seas capaz de orar en este tiempo, que seas capaz de ponerte en el buscar y hallar la voluntad de Dios Padre para tu vida. Buscar, hallar y hacer vida a la voluntad de Dios. Qué bonito que en el tiempo del Adviento tú te preguntes, ¿realmente mi vida me ha venido conduciendo al cumplimiento de la voluntad de Dios? ¿Esto que soy es lo que Dios quiere para mí? ¿Esto que soy es lo que Dios espera de mí? Es un tiempo para plantearse con seriedad esta pregunta. Y desde luego, seguir el ejemplo de Jesús. Lo decíamos al comienzo, Jesús nos enseña. Él se acerca a nosotros. Qué lindo que asumas esa actitud de ser esa samaritana, o de ser ese Nicodemo, o de ser ese Zaqueo. Dejarte orientar por Jesús. Que el tiempo del Adviento sea, como decimos, el tiempo de la poda, el tiempo de cuidar esta plantita. Es tu propia vida, ese regalo maravilloso. Estuvimos hablando antes de la semilla y ahora estamos hablando de la plantita, de cuidar esa vida que el Señor pone en tus manos, esos talentos que el Señor te regaló, eso que te hace único, pero que sepas en oración poder dialogar con Jesucristo como un amigo habla a un amigo. Este tiempo del Adviento, a través de la herramienta del discernimiento, fortalezca tu familia, fortalezca tu corazón, fortalezca ese anhelo que tienes de salir adelante con esta voluntad del Padre. Constructores del reino de Dios. ¿Cómo? Pues en familia. ¿Cómo? Con la palabra de Dios. ¿Cómo? Orando juntos, sabiendo que el tiempo del Adviento es un tiempo en el que podemos discernir no solamente personalmente, sino que también podemos discernir comunitariamente y que podamos responder a la pregunta, ¿cuál es la voluntad de Dios para esta familia? ¿Qué es lo que quiere de esta familia? Si estamos cumpliendo con esa voluntad de Dios para nuestra familia, si estamos enseñando a orar a nuestros hijos antes de acostarse a dormir, oramos al momento del desayuno o del almuerzo o de la cena, damos gracias a Dios. Estamos teniendo espacios en los cuales como familia poder leer la palabra del Señor y crecer. Pues que este tiempo de Adviento realmente nos ayude también a comprender que el discernimiento no es algo que se queda solamente en nosotros individualmente, sino al contrario, que nos invita a mostrar al Jesús que nos habita, mostrar al Jesús que está en nuestro corazón. Y que nuestras familias precisamente permitan esa recepción de este espíritu, que es un espíritu precioso, de ese caminar, que busquemos juntos esa estrella que nos permite guiarnos y llevarnos a los pies de Jesús. Que tengamos esa brújula que como familia nos permite orientarnos en este tiempo y seguir creciendo juntos. Llevamos a Jesús en el corazón. Pero tenemos este tiempo para preguntarnos si estamos en Jesús como familia, como comunidad. Pero también la pregunta es el corazón de Jesús. Y ahí la diferencia. Si estás en Jesús, si vives en comunidad, si haces obras de caridad, si muestras la alegría con tu mirada, con tu abrazo, con tu sonrisa, entonces es porque tienes en ti el corazón de Jesús. Porque tienes a Cristo en ti. Y la pregunta en este tiempo, desde luego, es que a través del discernimiento tú puedas decir si realmente tengo a Jesús dentro de mí. Si es el corazón de Jesús el que late dentro de mí, o son mis envidias, mis egoísmos, mis vanidades, o si estoy dejando que realmente Cristo me habite. Le puedo mostrar a otros que estoy en Jesús y por eso actúo, pero porque tengo el corazón de Jesús en mí. Desde luego esto tiene que mostrarse en obras. Que tú seas capaz de mostrar ese discernimiento que haces a diario. Que esa oración que haces
pero también esa pregunta que te planteas al final de qué me dijo Dios, que tú permitas que vaya transformando tu vida, que se te vea en la mirada, en la sonrisa, en el abrazo, en la acogida, en la ayuda, en ese salir de ti mismo para encontrarte con el otro que te necesita. Entonces este camino del discernimiento nos está haciendo esa invitación a que se te note esa pregunta que tú te respondes, ¿qué me dijo Dios? Que se te note esa pregunta que tú te respondes, ¿cómo está siendo el paso de Dios por mi vida en este día? Y así poco a poco vas transformando esa experiencia que le permites vivir a los demás. ¿Cómo estás haciendo ese examen? ¿Cómo fue mi día? ¿Triunfó el amor? ¿Triunfó el odio? ¿Triunfó la tristeza? Decíamos que solamente hay tres emociones que tú debes identificar: desolación, consolación o tiempo tranquilo. Pero detrás de esas emociones hay unos sentimientos con los cuales tú tienes que familiarizarte. Tienes que empezar a poner delante de Dios eso que ocurre dentro de ti. Y luego lo que decíamos, identificar eso me viene del buen espíritu o del mal espíritu. ¿Estoy dejando llevar de las tretas del mal espíritu que me lleva por donde no quiero, como diría San Pablo? ¿O sí me estoy dejando llevar del buen espíritu que me lleva de bien en mejor subiendo, cumpliendo esa voluntad del Padre, haciendo vida eso que yo identifico en mi oración, de lo que Dios espera de mí? ¿Cómo estoy podando ese arbolito? ¿Cómo estoy creciendo en ese caminar? Tengo muchas opciones, pero la invitación es a que escojas aquella que te lleva al cumplimiento de la voluntad de Dios. Que te permitas en este tiempo del Adviento ese contacto con ese Dios que te ama, ese contacto cercano con ese Dios que te habita, que quiere para ti solo lo mejor, ese Padre misericordioso que quiere restituirte, que quiere devolverte, que quiere descubrir en ti la alegría, la felicidad. Que este tiempo de Adviento realmente nos ayude, hermanos, a construirnos alrededor de las herramientas del discernimiento y que nos permitan estar pues en esta disposición. Acojamos entonces esta invitación que nos está haciendo el mismo Jesús para que en este tiempo, en este caminar juntos, nosotros seamos capaces de Él, seamos capaces de mostrar ese amor que nos viene de Él y que a través de las herramientas del discernimiento nos construyen en una comunidad de amor, en una comunidad de personas que encuentran que a través de la iglesia, a través del magisterio, a través de la palabra de Dios, son capaces de buscar, hallar y hacer vida la voluntad de Dios. No nos dejemos cargar en este tiempo por esas malas como obsesiones que a veces el capitalismo nos pone, ¿no? Y es que si no tengo para los regalos, y es que si no tengo para la cena, y es que si no tengo para la pinta nueva, y es que, y entonces, ¿no vas a dejar que nazca Jesús en tu corazón? Por todas esas cosas que te has dejado cargar, por todas esas risas aparentes de las redes sociales que tú de pronto claramente no puedes presentar. Qué lindo que a través de las herramientas del discernimiento y de este tiempo del Adviento puedas cuestionar esas cosas que te someten. Esas deudas interminables que a veces te permites cargarte. Pero sí es la invitación a que el Adviento te libere un poco de esos pesos que te has dejado imponer. Y no solamente de cargas económicas, sino también de ese anhelo de esos ayes de los que decíamos ahora, ¿no? Es que no tengo, es que no puedo, es que yo no, es que no. No, 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 no. Todo lo puedo en Dios mi Salvador. Que tengas esa esperanza puesta en el corazón en este tiempo. Déjate salvar por Jesús. Esa es la invitación. En este tiempo de Adviento podamos preparar el corazón precisamente para aceptar esta invitación de Jesús a dejarnos salvar, a dejarnos llevar por Él a buen puerto. Él nos va a acompañar, Él nos va a llevar de su mano, pero solo si tú se lo permites, solo si tú le das ese espacio privilegiado en tu vida y en tu corazón. Deja al Padre que te abrace, deja al Padre que te guíe, deja al Padre que te oriente. Permítele que en este tiempo de Adviento
Él haga esa transformación de tu corazón. Pidámosle entonces al buen Dios que nos acompañe, que nos bendiga y que podamos nosotros disfrutar de estas herramientas del discernimiento. Como les decía, pues desde luego hoy solo podríamos dar un pequeño abrebocas de lo que es esta herramienta tan maravillosa y que ha sido construida dentro de los ejercicios espirituales por el mismo San Ignacio de Loyola para nuestro bien. Si tienen la oportunidad de regalarse esas 12 horas dentro del instituto, pues los invitamos. Allí pues veremos las reglas de discernimiento de primera semana, las reglas de discernimiento de segunda semana. Veremos qué es eso de ser contemplativos en la acción, de cómo poder llevar estas herramientas del discernimiento a nuestra cotidianidad. Hoy, desde luego, pues tratamos de dar un pequeño abrebocas en este camino del Adviento al que nos han convocado, pero desde luego la invitación es a que ustedes, pues, reconozcan y conozcan cada vez más de esta hermosa herramienta que es el discernimiento espiritual. Desde luego, en el caso de lo que como a través del instituto damos, pues es la estructura del discernimiento dentro de la espiritualidad ignaciana, dentro de este que ha sido como el maestro de la espiritualidad en el aspecto del discernimiento, y por lo tanto pues nos acogemos un poco a las enseñanzas que él nos presenta en los ejercicios espirituales ignacianos. Pues bueno, el tiempo que siempre se juega en nuestra contra, nos lleva solamente a esta invitación, pero sí, por favor, quédense con esa imagen hermosa del Adviento de encontrar esa estrella como los reyes y dejarse guiar por ella para ponerse a los pies de Jesús. No sé si de pronto alguno tenga una pregunta o alguna cosita que podamos resolver en estos últimos 5 minutos, o si estuvo todo como... Diácono, gracias por todo. Me llegó al corazón, me llegó al alma todo lo que usted compartió esta noche. Dios lo bendiga. Tan linda, muchas gracias a ti, que el Señor te bendiga. Amén. Bueno, pues a todos entonces invitarlos, no se pierdan este curso de discernimiento, como les digo, son 12 encuentros, pues desde luego es profundizar en esto que acabamos de mencionar. El próximo año pues el instituto les dará esa opción y nada, pues invitados cordialmente, ya saben, busquen acompañantes espirituales, busquen experiencias de ejercicios espirituales y de retiros que les permitan conectarse con esto. Adelante, Ligia. Pues como usted decía, que realmente este tema es un abrebocas nomás porque tiene mucho para trabajarlo y en la vida diaria. Es de Entonces, gran profundidad. gracias por esta, como dice, charla, reflexión y que eso nos abra muchos deseos también de profundizar en este tema. Muchas gracias. Amén, que así sea. A ustedes que el Señor los bendiga y los acompañe. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Una feliz y bendecida noche y felicitaciones por brindarse este espacio de crecimiento en este tiempo de Adviento. Que el Señor los bendiga. Gracias y buenas noches. Amén. Estén muy Estén muy bien. bien. Buenas Chao. noches. Chao a todos.